Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, 9 con 4 minutos, y ya estamos con ustedes nuevamente en una nueva semana de Razones de Estado a través de Madero FM y todas nuestras estaciones, a través de la radio y a través de la televisión. Tomamos contacto telefónico junto con nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, para el comentario de hoy. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti. Para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes que tienen la gentileza de estar siempre ahí. Son 8 años, ya pasamos a la novena, en marzo entramos a la novena temporada de Razones de Estado. Y claramente agradecemos la gentileza de su audiencia y sobre todo el nivel de sus aportes, pero también yo diría, con un ánimo de seguir colaborando y seguir, mirando, estableciendo algún criterio respecto a las cosas que pasan en nuestro país. Después de una vuelta que tuve, como ya sabían, como se lo había comentado, había estado en Valdivia el fin de semana, y de vuelta por tierra también, de nuevo ese escozor, esa rabia que siento, ya de cómo una parte de nuestro país tiene que vivir estados de excepción constitucional, y esto combinado con las tanquetas, con lo que está al lado de los caminos, a la espera de poder resguardar un cierto orden o que no corten las carreteras del terrorismo en la macrozona sur. Es un tema que claramente nosotros en el norte no vemos porque no están ahí, digamos. Pero yo imagino para la gente que vive ahí el estado de náuseas permanente y sobre todo de pavor y digamos yo diría de una continua angustia de saber si finalmente no le va a tocar ese día a él o a ellos, o no le van a quemar alguna máquina o no. Entonces eso de estar presente y que sea esas tanquetas de carabineros, del ejército, asumiendo esa custodia, ¿no?, de la, entre comillas, de la democracia, porque obviamente ya en esa zona la democracia se fue al tacho. El punto está en saber cuánto más de eso va a seguir avanzando hacia otras regiones del país, hacia otros lugares, y que esperemos que lo que vamos a sacar ahora en nuevas leyes de inteligencia y cosas de esa naturaleza sean propicias para poder reencauzar nuestra vida institucional, eliminar a los terroristas, sin asco, sin miedo, sin pena, eliminarlos claramente, sacándolos de la vida política y de la vida institucional, y no solamente aquellos que hacen el terrorismo en términos, reales, no aquellos que solo nos asesinaron y después quemaron a carabineros el pasado abril del año pasado, por ejemplo, sino a quienes les prestan ropa, a quienes les prestan ayuda política, a quienes desde la moneda se les da un manto de respaldo y de apoyo, y a quienes lo financian, por supuesto. El robo de la madera, el narcotráfico en la zona. En general, un tema interesante de poder mirarlo y poder de alguna manera establecer algún tipo de elucubración o algún comentario o algún pensamiento respecto de que eso que nos muestra el país que me ha tocado ver en este camino que he hecho por tierra hasta una lejana zona del sur, como es Valdivia, pero pasando por la macrozona sur, con esta presencia de tanquetas del ejército de carabineros para custodiar el que no nos maten, digamos, esa es la verdad. Así que, Aldo, vamos a nuestro tema en este lunes, que me imagino que es el último lunes del mes de enero. Exactamente, don Percival, entremos de inmediato en materia, puesto que ya durante esta semana deberíamos tener humo blanco y deberíamos decir que ya habemos ley de pensiones. ¿Qué pasa en esos corrillos parlamentarios donde tiene que seguirse negociando frenéticamente hasta el último minuto? A ver, mira, yo creo, Aldo, los auditores, que el sistema político como que está entendiendo, yo diría, el sentimiento que está aflorando en la comunidad muy potentemente. ¿Ya? Esta es una cosa que no puede seguir, ¿ya? Y que esto no puede ser la bandera de lucha de algunos que pensaban que había que echar abajo las AFP porque eran privadas, que eran abusivas, porque eran, no acorde
a los planteamientos solidarios de la vida, como suelen decir aquellos que piensan en la utopía del mundo, que esto se vive con solidaridad y no se vive con trabajo. Yo creo que acá es un esfuerzo que han hecho en nuestro sistema político, algunos de nuestro sistema político, particularmente el socialismo democrático, algunos digamos, elementos del gobierno presionados para que sea tal vez lo único que nos deje medianamente bueno el candidato que se va en un año más, o el presidente que se va en un año más, sino que también para entender que acá estamos frente a una oportunidad que desgraciadamente no es unánime. No es unánime porque esto que es necesario, que es oportuno y que de nuevo se le va a cargar la mano a los empresarios. No se le carga al Estado, de nuevo se le carga a los empresarios. Y cada vez más el nudo de la horca está más presionado, porque esto significa un 8% más, un 8,5% más que le van a sacar a los bolsillos del empresario para financiar todo esto, sin que en el Estado haya ninguna medida para parar el gasto abusivo que hoy día mantiene a casi 1 millón de funcionarios del Estado. En consecuencia, esto es necesario. Pero esta necesidad va a traer consecuencias porque un sector, particularmente de las derechas vinculadas a Casa, votadas, vinculadas a Kaiser, quieren otro tema. No les gusta porque de alguna manera esto va a ser un asunto que se fraguó, que se negoció, que se pactó en un gobierno que nos propuso una constitución que, si hubiera sido finalmente electa, habría sido nefasto para el país. Y eso es una derecha, de ultraderecha, que no ven con buenos ojos a esto. Pero esto no se trata de darse gustitos personales mientras se está, legislando para una cuestión que es importante, porque aquí la clase política cometió un error y también las AFP cometieron un error. El no adelantarse a las circunstancias que venían. Hay muchos otros errores. Aquí la clase política no se ha adelantado a saber qué va a pasar con la cantidad de personas que han huido, jóvenes, que han huido de la educación, y hoy día se establece un rango de más de 200.000 jóvenes que emigraron a otros avatares, probablemente el narcotráfico, de los alumnos que se fueron de la enseñanza básica y media. 200.000. No hemos hecho nada respecto a eso. Pura gárgara. Nos va a costar caro, lo decimos ahora. En consecuencia, esto que se habla de las pensiones es un avance. Ojalá que hoy día se vea esto, porque hay unos tira y afloja, porque hay sectores, particularmente en la derecha, porque las izquierdas finalmente se alinearon con la ministra Jara, comunista, y no le está haciendo lita el reciente electo presidente del Partido Comunista, con su secretaria, Lautaro Carmona, y la presidenta, y la secretaria de la Bárbara Figueroa, la secretaria del Partido Comunista. Están apoyando, así entre comillas, haciendo, porque en algo se les pega un cachetazo a la AFP, entonces están felices, que me imagino que las AFP habrán empezado a entender que más allá de manejarse bajo estándares de cierta ecuanimidad jurídica, cierta certeza jurídica, muchas veces eso no es suficiente cuando se depositan en la confianza de ellos los recursos que tienen que ver con la jubilación de los chilenos. Lo que ha hecho con el sistema AFP, lo que hizo el presidente Frei Ruiz-Tagle, lo que hizo el presidente Lagos Escobar, lo que hizo Michelle Bachelet 1 y en 2, debilitar el sistema, porque no les gusta que la plata la manejen los privados. Creen que lo público lo hace mejor. Hoy día estamos en una bancarrota pública porque no saben manejar recursos, claramente. Y no lo van a entender nunca, a menos que sepan cómo se ganan.
En consecuencia, las AFP cometieron un error. Y deben, digamos, asusado por distancias políticas que fueron debilitando ese sistema. Hoy día claramente hay un nuevo aire, pero que significa, ojalá que no, un 8,5% que se le carga la mano a los empresarios, nuevamente no significa el ahorcamiento definitivo de muchas empresas. Porque eso todavía no está sobre la mesa, ¿no es cierto? Es la urgencia de meterle más plata a un sistema que claramente no dio el ancho, porque no dio el ancho no solamente porque nosotros somos incapaces de la perspectiva digamos, privada, sino que porque la parte pública metió sus manos embadurnando el tema, ¿ya? Mojeándolo. En consecuencia, es una oportunidad que hay que aprovechar, aunque si esta ley sale así como está esta semana, podría no serlo, porque va a ir a una comisión mixta probablemente, y esa comisión mixta se va a demorar, y el presidente Boric, nuestra Constitución, tiene las facultades para obligar a los diputados y senadores que vayan nuevamente al Congreso a terminar la ley. No se ha hecho nunca, está en la ley, pero que probablemente esta sea la oportunidad que tenga que hacerlo. Y está bien, que trabajen. O sea, a mí me da una indignación esto, Aldo, y tengo auditores cuando veo la cantidad de flojeras y el tiradero de oportunidad y el tiradero de tiempo que tienen ahí, que es impresionante, de un abuso que cuando uno lo mira con atención, Dios mío, qué manera de abusar con los recursos de todos, qué manera de abusar el Estado en todos sus niveles. ¿En qué parte funciona bien, Dios mío, esa cuestión para decirle dónde funciona bien? Para prenderle velitas, por último, porque muchas algo, pegarse una rezada, quizás en ese caso podría explicarle, pero a donde mire funciona mal. Mire la educación mal, mire la salud mal, mire digamos la minería estatal, mírenla, por favor, echar un vistacito. O sea, para dónde mire, se va a encontrar que esta cuestión es un abuso brutal, ¿ya?, de quienes tienen la obligación de hacer funcionar bien las cosas, y el abuso brutal de a quienes se les paga, pero se les paga pero formidablemente para hacer un trabajo, y no lo hacen. Los empleados públicos, en muchos casos, por supuesto con honrosas excepciones, son los que más licencias médicas tienen en el año. 32 días promedio. Qué abuso, Dios mío. Y no lo paramos. La clase política, ahí está como mirando qué pasan. Este tipo de cosas, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, son cuestiones que dan un paso, porque los estados, cuando tienen clases políticas malas, así como obesas como la nuestra, son delicadas. Y yo creo que ahí hay un avance que ojalá vea la luz, ¿ya?, esta semana, o si no, el presidente va a tener que llamarlos a votar para que esto se termine, porque si esto no queda listo, o está listo en marzo, ya han visto ahí las candidaturas presidenciales. Ahora tenemos otro candidato presidencial, un hombre de Atacama, Jaime Mulet Martínez. Entonces yo creo que ahí hay un temazo de lo que a nosotros nos envuelve, y los medios de comunicación normalmente como difundiendo eso, así como la gracia, difundiendo lo que pasa, así como alegres de dar una noticia de lo que pasa en esos entornos que nos pudren, porque nosotros los electores no hemos despertado, y es probable que tengamos que despertar a la fuerza cuando sepamos lo que está haciendo el sistema político con la vida de los chilenos. Atroz el abuso, no quieren cambiar, ya, porque eso les representa una cantidad de millones que nunca más van a ganar trabajando con el sudor de su frente, digamos. Y en todo esto hay toda una visión de que es importante avanzar en aquello. Nos ha hablado de las condiciones que le van a dar a los empresarios para poder resarcirse de ese esfuerzo, que a muchos va a quebrar, no tengo ninguna duda. Un 8% más de las arcas para pagar, digamos, fondos. El Estado, de nuevo, no le importa, porque el Estado, ¿qué? Contrata gente, y si quieren trabaja, si no, ¿cuánta gente no trabaja y va a retirar su sueldo a final de mes? O trabaja poco.
o no trabaja nada y hace como que trabaja. Entonces, no se ser odioso o algo, trata de contratar una realidad, ¿no? Y acá en Razones de Estado, ya no estamos para venderle velitas a abusadores. Reitero, salva honrosas excepciones. Mi madre fue una funcionaria del Estado. Mi madre fue una distinguida profesora. Mi vieja que estaba la cresta trabajando con sus alumnos. Más allá del aula. Eso lo aprendí de muy chiquitito yo. Y muchas más, por supuesto, muchas personas más a las cuales hay que rendir una pleitesía porque hicieron de su trabajo un templo ya del deber. El Estado en general es un templo del ocio. Eso es lo que va. Aldo, me encantaría que dejaran de tener bulla detrás de tu micrófono, por favor. A ver. En consecuencia, hay una situación, ya, yo creo que hay una situación que es digamos, necesaria abordar, porque con las pensiones de hoy ya es evidente que no se puede vivir. Claramente esto trató de gestarse en una situación que nos llevó a este plano. Y culparon de eso a un asunto que tenía que ver con las AFP, que, insisto, en algún grado tienen responsabilidad. En consecuencia, a mi modo de ver, este tema ya de que estamos así como en la puerta del horno, ya, con el pan saliendo, ojalá que el pan no se queme. Pero acá hay un detalle, que es el detalle político, ¿ya? Entonces, yo creo que el detalle político hay que asumirlo, porque acá va a haber un castigo y va a haber a una división para que un sector de ultraderecha le eche la culpa a los sectores de centro-derecha que pactaron y hicieron mal las cosas, por eso van a quebrar muchas empresas. Es en una realidad, a mi juicio, torpe, pero política, ¿ya? Para poder deslegitimar los esfuerzos del sector de Chile Vamos, que ha hecho un esfuerzo gigantesco, ¿ya? Para poder asumir nuevos desafíos, pero con una mirada, ¿ya? De los sectores más ultra, que no ven con buenos ojos esto. Es verdad que no es bueno, pero también es verdad que es necesario avanzar en una situación que se puede mejorar si volvemos a crecer como país. Porque todo esto, buscando recursos y acogotando a los empresarios, ahorcándolos cada vez más para que den, ¿ya? Y el Estado gasta, y cuenta no hay, pues. En consecuencia, esto, si bien es cierto una mirada razonable de esa ultraderecha, también hay que ver que hay que arreglar problemas, y esto obviamente se aprovecharán unos y otros. El gobierno ya apretó al Partido Comunista y al Frente Amplio para que dijera, oiga, esta es la ley de nosotros. Así que digamos alguna cuestión que sea importante para poder asumir los desafíos que hoy tiene nuestro país. Y eso, Aldo, en definitiva, plantea saber qué es lo que vamos a hacer nosotros frente a una situación de esa naturaleza. Y creo que, si bien es cierto, no es lo que todos hubiésemos querido, ni los unos ni los otros, al menos es un avance, pero, reitero, va a traer problemas en las próximas elecciones presidenciales, porque este va a ser un tema que hay que verlo con muchas opciones. Yo creo que acá se está jugando la derecha de Kast y la derecha de Kaiser, se están jugando un papel muy riesgoso en esto, ¿ya? Porque si finalmente hay una cierta compatibilidad en que estamos de acuerdo en que esto hay que arreglarlo, esos sectores podrían quedar fuera. Teniendo en consideración, ¿ya?, un tema que no es menor, ¿ya?, porque ya sabemos cuántas fueron las últimas votaciones o las elecciones o las encuestas que favorecen a Kaiser por sobre Matei. Esto lo dijimos nosotros y es un tema que hay que empezar a mirar con atención, con más atención de la que se mira, ¿ya?, porque acá se viene una situación que es de suyo razonable y que tiene que ver con lo que va a suceder también en la semana, que ahora va a haber una ley de inteligencia, por fin. Más o menos aquí nomás, pero ya hay un avance. Pero en el fondo es que muchos entendieron que sin inteligencia no hay Estado. Así de sencillo. Reitero, ¿verdad? Sin inteligencia no hay Estado.
Y acá claramente lo que tenemos son unos practicantes, ya personas que han aprendido de por ahí y por acá, no fueron formados como analistas de Estado. Me imagino que la nueva inteligencia, así como lo he visto, lo va a considerar de nuevo, como era en la Guerra Fría en Chile. Y sobre todo porque yo creo, Aldo, que es un tema que a nosotros los chilenos, más bien desatentos de las circunstancias nacionales, en muchos casos, no dominamos las cosas que se están discutiendo. Yo preguntaba en una feria en Valdivia el fin de semana, sin preguntar, porque uno va a la feria y pregunta, para saber cómo está el ritmo del cuento, y le preguntaba si estaba de acuerdo en el tema de, digamos, de las pensiones. Algunos dicen que sí, que hay que arreglarla, pero nada más que con esos acentos así débiles del por qué, del cómo, del cuánto. Pero yo creo también, Aldo, que, queridos auditores, que también va a llegar una oportunidad donde yo de repente me cruzo alguna desazón, ¿ya? Porque en definitiva hay un sistema, ¿ya?, que a nosotros nos está hoy día carcomiendo, que es un sistema que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la certeza, ¿ya?, de saber si acaso tenemos un sistema político que finalmente se entere de las cosas que están pasando. Pero más que eso, y más intolerante que eso, ¿ya?, es saber si hay alguna opción, ¿ya?, si hay alguna opción de que nosotros los electores alguna vez empecemos a entender de qué se trata, para que, llegado el momento de ir a votar, estas cosas no se olviden. ¿Ya? Y eso, Aldo, yo creo que es un tema que es muy importante, porque en definitiva es un tema que hoy día no se tiene la conciencia necesaria. Vamos a hacer votaciones este año. Espero que en esas votaciones se trasunte la molestia que hay con la clase política y la molestia que hay con el sistema político, que nos ofrece porquerías de avance, cuando hoy día deberían estar todos preocupados del tema de cómo, digamos, crecemos más, eliminar a los permisólogos hasta donde la opción se pueda, pero finalmente traer recursos, porque en el norte, habiendo pobreza, no se nota tanto como en el sur. En el sur se nota la pobreza, claramente. Aldo, ¿cómo estamos los tiempos? Estamos bien, don Percival. Vamos terminando en el día de hoy el comentario. Antes de terminar, por favor, le ruego que se quede en interno con línea abierta, por favor, porque tenemos que conversar un tema estratégico. Pero naturalmente agradecemos a todos nuestros auditores y televidentes en Madero FM que nos haya acompañado durante esta mañana en esta jornada de Razones de Estado. Así que muchísimas gracias que nos haya acompañado. Gracias a ti, Aldo, pidiéndole encarecidas excusas, ¿ya?, por el comportamiento de los ruidos molestos que ustedes escucharon mientras tenemos este programa y que no van a ocurrir nunca más. Don Percival. Porque debo entender que acá hay un problema, que no hay la preocupación que yo quisiera ver. Te llamo enseguida, Aldo, porque tengo que hacer algo más ahora, para darle las excusas a nuestros escuchas y a nuestras personas que nos están viendo de esos ruidos molestos que salieron por detrás del micrófono mientras nosotros estábamos conversando. Aldo, nos encontramos, te llamo dentro de unos 10 minutos, y con ustedes, distintos auditores, nos encontramos mañana, Dios mediante, con otras Razones de Estado. Muchas gracias. Gracias, don Percival. Buenos días. Bueno, nosotros también ofrecemos la excusa producto de los ruidos que están ocurriendo en el sector de la calle, que está cerca de nuestros estudios y que está absolutamente fuera de nuestro control como medio de comunicación. Así que agradecemos la sintonía y nos vamos a encontrar en unos momentos más.